Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Hoy vamos a trabajar un caso que, si bien por ustedes es conocido, mundialmente conocido, sí, unos hechos ocurridos el 20 de agosto de 1989, con una familia compuesta por papá, mamá, José y Kitty Menéndez, dos inmigrantes cubanos radicados en Beverly Hills, los Estados Unidos. Él, muy exitoso, era una especie de manager de grupos musicales en su época, bastante reconocidos, virales, diríamos hoy día, como lo fue el grupo Menudo, muy de mi época. ¿De qué año es usted, doctor? Del año 82. Vea. Somos de la misma línea. De la misma línea, sí. Bueno, yo soy un poquito más antecito, modelo 71, pero nos tocó esa vivencia y donde de puertas para adentro, al parecer ocurrían una serie de situaciones no visibilizadas en su momento que facilitaron el parricidio, porque es como técnicamente se le conoce a causar la muerte a los padres, papá y mamá. Estos dos jóvenes, porque en realidad eran muy jóvenes, Eric, uno de ellos, que al parecer sufrió abuso sexual, junto con su hermano, deciden ultimar a sus padres con arma de fuego, además con un arma de gran poder. Em, Les disparan en la cabeza, en diferentes partes del cuerpo, causando la muerte, simulan la escena, van a cine, regresan y llaman al 911 reportando la muerte de sus papás. Pero no lo vamos a analizar con vistas a lo que se encontró en el año 89. Vamos a analizarlo a cuenta de hoy, 2025. Es decir, pese a que psicojurídicamente no habían tantos avances, por lo menos en esa época, hoy vamos a hacerlo desde la lectura psicojurídica. Y precisamente para eso he invitado a alguien que conozco ya hace bastante tiempo, que estimo muchísimo, doctor Jaime García. Es abogado penalista, pero más que eso me gusta la época en la que lo conocí y empezamos este vínculo de amistad y laboral, porque era un investigador de la defensa, y se formó como investigador y durante mucho tiempo trabajó incluso en algunos casos de relevancia nacional siendo investigador y después combinó su trabajo de investigador ya con la profesión de abogado, en especial en temas de defensa. Por eso me gusta esa combinación para que hagamos hoy la lectura y el análisis del caso de los hermanos Menéndez. Doctor Jaime, bienvenido. Doctor Belisario, buenas tardes para usted, su equipo de trabajo, las personas que observan este programa. Para mí es un gusto que me haya invitado y claro que sí, evoco esas épocas que usted con sus palabras el día de hoy ha traído a mi memoria nuevamente. Esas épocas como investigador que todavía aún lo llevo, Sí, como perito en investigación criminal y sí, como usted lo dijo, compartiendo escenarios judiciales, esclavos judiciales con grandes profesionales, entre ellos usted, al cual admiro y respeto mucho. Y quién mejor que usted que ha conocido mi trayectoria y ese largo camino y a veces tortuoso y largo camino jurídico. muy bien. Y precisamente, doctor Jaime, voy a recurrir a su experiencia, su conocimiento como investigador. ¿Cuáles fueron los elementos que en el año 89, después de ese fatídico 20 de agosto, permitieron posteriormente descubrir, involucrar penalmente a los hermanos Menéndez? Claro que sí, doctor. Efectivamente, antes de hacer este contexto de tipo investigativo, es importante señalar que hay unos elementos de este caso que son de suma relevancia.
Ujú, En su momento, si lo comparemos a hoy a la fecha de ahora, pues tanto la literatura judicial, la literatura en investigación judicial y criminalística ha avanzado mucho y nos permite tener esas herramientas de sumo peso para poder crear una teoría ujú, y conseguir en su momento elementos materiales probatorios, evidencia física, para crear una verdad a la luz pública. En su momento, pues se observa este caso de que se trata de crear por esos hermanos una coartada. ujú, Elemento número uno, por ejemplo, cuando buscan la entrada al cine y se dan por un tiempo de 2, 3 horas creando, valga la redundancia, esa coartada para alejarse del lugar de los hechos, lo que llamaríamos una escena primaria. ujú. Ellos lo que buscaron fue evadir ese indicio de presencia para de pronto indicarles a las autoridades que no estuvieron allí y que no tenían nada que ver con el fatídico hecho como fue la muerte de sus padres. Ujú, Ahora bien, se habla de un segundo elemento sumamente importante. Después de esto, ellos tratan de afianzar o, mejor dicho, justificar su acción en que ellos fueron víctimas de golpes, maltratos, violencia física, hasta violencia sexual. ujú. Eso es un elemento sumamente importante y determinante, doctor Belisario, porque sin querer pasar más allá de mi competencia, porque no soy psicólogo, pero sí hay unos elementos que en el actuar o la conducta de una persona uno puede sumar, como esa carga de indicios, para establecer el perfilamiento de ese tipo de personas y su actuar. Aquí, aparte de ese perfil psicológico, observamos también que hay una creación de una etapa criminal, Ujú. hechos anteriores, hechos concomitantes, con los cuales se pretendió evadir esa responsabilidad, ese indicio de presencia y a su postre también tratar de justificar su conducta. Pero fijémonos en algo que usted ha dicho muy importante y es, en esa época no se le dio relevancia a la situación de los presuntos abusos, el maltrato, la violencia intrafamiliar sistemática que ellos venían viviendo, no solamente su papá, Ujú. sino también al parecer de su mamá, por temas de negligencia, de callarse, de no denunciar, de no protegerlos, que eso a un niño le hace mucho, mucho daño, sentir que su padre o su madre no lo protege frente a los abusos, frente al maltrato del otro progenitor. Entonces en esa época eso no se tomó. Tanto que, usted más que yo puede decirlo, jurídicamente ellos son condenados a cadena perpetua sin parol, es decir, sin beneficio de excarcelación, y el móvil que en su momento el juez estableció, por lo cual ocurrió todo esto, era de tipo económico, porque ellos querían heredar la fortuna de sus papás. Jamás se refirió a el maltrato presunto y sistemático que ellos vivieron. Solamente hasta la actualidad, por eso hablo de estos dos momentos, fue precisamente que lo trajeron. Pero hablemos un poco precisamente de la investigación criminal, cuáles eran esos elementos que los vinculaban. Entonces tenemos los tickets, el tiempo que ellos van y se apartan, como usted muy bien lo dice, de la escena. Eh, Seguramente hubo algún registro, por lo menos de alguna cámara de video que en esa época había, tal vez de llamadas telefónicas, Exacto. ¿sí? Que permitían de alguna manera la ubicación. La compra previa de las armas. Por eso uno de los argumentos era que efectivamente hubo un planeamiento, ¿m? Y posteriormente de cómo se descubre el hecho. Ustedes recordarán que precisamente no fue Lyle, sino Eric, quien va a terapia y en confidencialidad le cuenta a su psicólogo, a su terapeuta, que él y su hermano habían planeado la muerte de sus papás. Y lamentablemente esa información se Se filtra, filtra. ¿sí? Y se conoce y utilizan todo eso precisamente para la condena. ¿Cómo podemos analizar todo eso desde esa investigación que se hizo, desde el juicio al que fueron sometidos y de la posterior condena de los hermanos Menéndez? Claro que sí. Bueno, hay elementos que son determinantes para establecer la participación directa de ellos en los hechos en materia de investigación. Por ejemplo, al tratar de ellos de buscar una coartada
en comprar unos tickets, ir a una sala de cine y estar allí de pronto evadidos 2, 3 horas o a lo sumo más, pues me imagino que en su momento los investigadores del caso tuvieron que haber asistido a esta sala de cines, ubicar cámaras de seguridad. Dos, hay otra actividad de investigación sumamente importante que hoy en día, en su momento de pronto no se hubiese utilizado, no estaba, pero hoy en día es el marco de una evidencia digital. Por ejemplo, utilizar los registros de llamadas entrantes y salientes, Ujú. los posicionamientos geosatelitales del dispositivo celular electrónico, el cual va a marcar una torre donde se puede verificar efectivamente dónde está una persona a una hora específica, en qué lugar específico, en un rango promedio, para decir de pronto, bueno, si yo estaba, ejemplo, en la sala de Cine Colombia de Salitre Plaza, pero hoy, por ejemplo, si hubiera un marco de investigación serio, apoyado en la evidencia digital, con la ubicación geosatelital o geoespacial, se puede indicar, venga, usted no estaba en Salitre Plaza, a usted ese punto le ubica, por ejemplo, en el sector de la 170, que son elementos disímiles que irían en contravía de una versión directa que ellos pudieron dar en su momento. Yo estaba en el cine o de pronto estaba en otro lugar. Son elementos que en su momento, al ojo del buen investigador, se suman a un producto investigativo que es muy serio, que es muy estructurado para decirle a una persona, usted no estaba en este punto, usted estaba en acá. Ujú. Y eso es un elemento sumamente determinante para una investigación. Otro de los elementos también, crear ese camino criminal, como se conoce, o Ujú. esa etapa intercrímenes, Intercrímenes. Ujú. asociarlo también a un perfil psicológico en su momento es muy importante, porque la realización de un acto criminal conlleva unos actos idóneos de ejecución. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Esto no se deja al azar porque sí. Ujú. Y una mente criminal estructurada lleva ese paso a paso. Ujú. ¿Qué voy a decir si me preguntan dónde estuve, ejemplo, a las 5 de la tarde? Ya tengo mi cuartada, está en la sala de cine. ¿Qué voy a decir cuando me pregunten después hacia dónde salió? No, llegué a la casa de mis padres y como en el caso que nos ocuparon, pues ya estaban fallecidos. Ujú. El elemento importante, el por qué la compra con anterioridad de las armas de fuego. Aquí podemos establecer, y usted, doctor, como psicólogo, lo sabe que ya había una armonización, una dinamización estructural del delito. Ujú. ¿Qué voy a cometer y con qué lo voy a cometer? Ajá. En este caso, con un arma de fuego de un alto calibre, porque estamos hablando de una escopeta. O Ujú. sea que podría uno analizar que ellos ya sabían el resultado que se iba a dar de obtener esa arma de fuego de un alto poder y sobre quién iban a ejecutar la materialización de esa conducta. Y quiero mencionar algo sobre lo que usted acaba de ilustrarnos y es el tipo de arma utilizada, ¿no? Es una escopeta, Sí, es un arma de alto calibre. Sí, alto calibre significa que hace mucho daño. Esa era la intención, destruir a sus papás. Recordemos que hace poco, acá en este escenario, hicimos también un podcast sobre una situación muy perturbadora que ocurrió en Villavicencio de un joven hijo único que con arma blanca le quita la vida a sus papás y que hoy día inclusive sigue siendo un motivo de investigación. Pero uno desde la perfilación criminológica tiende a pensar, bueno, el arma blanca es un poco más personal por la proximidad que tiene, por esa violencia expresiva de el contacto, de la cantidad de sangre que pueda producir. Pero utilizar una escopeta de perdigones o la calidad que sea, pues destruye. Dispararla contra el rostro o la cabeza de papá, de mamá, pues imagínense en la escena, bastante ira, ¿sí? Contenida. me atrevería yo a decir que bastante odio también. Sí, sí, pero digamos que el odio es un sentimiento más subjetivo. La ira sí es una emoción un poco más universal, es decir, podemos sentir odio así como podemos sentir amor de diferentes maneras. De hecho, si yo le dijera cuál es su definición del amor, tal vez sea diferente a la definición que yo tenga del amor. Pero la ira es algo incluso que se puede medir. Tenemos ya la estructura neurológica en el cerebro de ese circuito de la ira, de cómo en el sistema límbico hay
una estructura llamada amígdala y cómo la regula junto con nuestra corteza prefrontal. Entonces es un poco más objetivo de analizar. Entonces eso me llama la atención. Pero doctor Jaime, hay otra situación y es que pese a que, como usted lo ha mencionado, en esa época no habían tantos avances en la investigación criminológica o criminal, los investigadores empezaron a revisar las transacciones con tarjeta de crédito. Que eso además era muy gringo, muy del uso en los Estados Unidos, ¿sí? Muy común, una Muy práctica común. muy usual Exacto. Mientras uno aquí usaba el efectivo, allá todo era por por tarjeta y hoy tarjeta. día pues mucho más. Y descubrieron que estos jóvenes empezaron a comprar muchos lujos, relojes de colección, ropa de marca, en fin, un derroche gigante de dinero, lo cual causó suspicacias. Y también que cuando hubo las exequias de sus padres, no había ningún atisbo ni de dolor, ni de lo que comúnmente uno espera es un duelo, ¿sí? Si yo he perdido a mis padres, solamente a uno, sino a los dos, además de forma violenta, pues lo mínimo es que esto genere cierto tipo de perturbación y que sea visible. Y eso generó suspicacias, fíjense, y permitió también ir direccionando la investigación. Vámonos a si fuera hoy día, como lo están reviviendo entonces. Hay unos elementos que en su momento no se tuvieron en cuenta, ¿sí? Que fue, al parecer, unos abusos de tipo sexual, físico, psicológico, constante, en especial contra Eric. Eric es quien más testimonio dio sobre eso, inclusive al parecer tenía unos escritos sobre los abusos que le hacía su papá. Su hermano al parecer era testigo también de esos abusos. Hoy día, en la legislación nuestra, ¿eso cómo podría ser un atenuante? Bueno, en el marco jurídico, específicamente hoy lo que hablamos, la ley 906 del año 2004, hay diversos elementos que en su momento tanto la Fiscalía como la defensa, bajo un principio de igualdad de armas, pueden presentar de manera formal y legal ante un estrado judicial. En este tipo de casos, hoy, a la fecha de hora, bastantes defensores utilizan o utilizamos el apoyo de peritos expertos en psicología, en psiquiatría, inclusive trabajadores sociales. Ujú, ¿Con qué objetivo? Si bien es cierto, el derecho penal lo que verifica o su función es identificar la comisión de un delito. Por eso se indica que el derecho penal no evalúa la condición personal de esta persona que está en calidad de imputado o acusado. ujú, Pero no deja de ser menos cierto que atrás de este sujeto activo, pues hay un ser humano. Y como todo ser humano, tiene unas condiciones sociales, familiares, personales y laborales. Y en algunos momentos, algunos pasajes del proceso, es importante uno mostrarle al juez quién es esa persona, ese entorno familiar, social, laboral. Tiene un núcleo familiar primario, un núcleo familiar secundario, es una persona estable o no. ¿Y quién mejor bajo la conceptualización que lo hace un psicólogo, bajo un ujú. perfilamiento, una aplicación de pruebas, técnicas, procedimientos, que de acuerdo a algunos manuales que ellos tienen estructurados, pues nos da esos rasgos o caracterización de qué tan proclive o no puede llegar a ser una persona para ser partícipe de una conducta criminal. Y a su vez, esos conceptos de atenuación o contrario sensu, una agravación punitiva. Ujú, Por ejemplo, en los delitos sexuales, yo acostumbro a utilizar el apoyo de profesionales idóneos, ujú, peritos, psicólogos, psiquiatras, para que haga una valoración a la persona que está en su calidad de acusada o acusado mediante técnicas, pruebas, para que nos indique qué tan proclive esa persona a ser un agresor sexual en potencia, sí o no. ujú, Dos, que nos haga una valoración si hay un lugar de los hechos, una valoración, un análisis al lugar de los hechos. Situaciones de tipo objetivas, subjetivas, análisis de una escena primaria,
análisis de una escena secundaria, factores internos o externos que le pueden ayudar a uno como defensor y mostrarle al juez realmente si de pronto hay elementos que pueden constituirse esa persona actuó bajo ejemplo la ira, el Ujú, intenso dolor, ujú, si actuó de pronto bajo la influencia de una bebida alcohólica, ujú, de sustancias alucinógenas y por qué no establecer o determinar si una persona es inimputable. ujú, Y recordemos que ese concepto de inimputabilidad está expreso en la ley 906 del año 2004. ujú, Obviamente hay que acreditarla en debida forma. ¿Y ujú. cómo se acredita? Con profesionales expertos Claro. que hagan esa perfilación y esa valoración y nos puedan indicar si la persona en el momento de la comisión de esa conducta punible, qué tan alerta o consciente estaba. Ujú, Si en verdad es por un factor exógeno, endógeno, o si de pronto hay un factor que en verdad lo conllevó, y yo a veces lo digo, suma de varios momentos, momentos muy difíciles que lo lleva a una ira totalmente abrupta, que lo desencadena y pierde la noción de muchas cosas. ujú, Y acá en Colombia y en los escravos judiciales se ha podido demostrar que han existido casos de esa índole. ujú, Desafortunadamente hay operadores judiciales, inclusive pues no lo critico, pero la praxis judicial de algunos funcionarios de la fiscalía que cuando uno llega por lo menos a tratar de socializar un grado de imputabilidad, lo primero es la actitud hostil, se apartan de esto. Esto no es inimputabilidad, esto es que se hizo o quiere evadir la justicia. Pero cuando ya uno muestra, por ejemplo, que unos antecedentes clínicos, ejemplo, doctor, mi cliente consume medicamentos para una depresión, está controlado por esta sintomatología, tiene que hacer procesos continuos con psicólogos o con psiquiatras porque su estado anímico y mental no es el más idóneo, el más aceptable, es cuando ya comienzan a cambiar esa percepción de lo que en verdad es una persona que puede estar en una condición de inimputabilidad, ujú, ujú, como otros factores. Y generalmente, ya para ahondar en tu pregunta, claro, ahorita la legislación nos permite el acceso a muchas herramientas de ellas, ujú. entre ellos los peritos, las valoraciones, las perfilaciones, un análisis al lugar de los hechos. Inclusive podemos entrar a hacer una valoración y análisis a los testimonios que las víctimas dan Ujú, para verificar qué tan creíble o no puede ser ese testimonio a la luz de un juicio oral y ujú. más como fundamento para acusar a una persona. Muy bien, Doc. Debo aclararles que este ejercicio que estamos haciendo acá es del derecho comparado, como si los hermanos Menéndez fueran colombianos, Y ¿sí? hoy en ese momento, Y hoy y en el momento actual, exactamente, ¿sí? Y es que no dista mucho, quiero también que entiendan eso. Nuestra ley adversarial, la ley 907 de 2004, en realidad, pues es una colcha de retazos de la legislación norteamericana. totalmente. Sí, no tenemos, una de las diferencias es que aquí no hay jurado de conciencia, por Exacto. ejemplo, como si hay allá, en la gran mayoría de los estados, sino en todos, y de el derecho europeo también que trajimos algunas cosas. Entonces, por eso no dista mucho, pero es como si tuviéramos aquí, en este momento, a los hermanos Menéndez y estuviéramos con nuestra legislación haciendo este análisis. Y fíjese que usted ha dicho varias cosas interesantes, yo las voy a retomar desde la postura de la psicología forense y del análisis pericial. Podríamos seguramente hablar de un presunto síndrome del niño maltratado, es decir, aquel que de manera sistemática fue sometido a una serie de abusos, de situaciones en silencio, que callaron. Por eso yo tengo aquí este libro tan interesante que ustedes van a ver en otro, si es que ya no lo vieron, en otro de los podcasts nuestros, ¿sí? Que fue recientemente lanzado, que se llama Tú si me crees. Es un trabajo muy juicioso precisamente sobre abuso sexual y maltrato en niños y cómo advertirlo, cómo saber que verdaderamente ocurre y lo traumático que llega a ser para la psiquis de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que pueden llegar precisamente a esos comportamientos disruptivos, sin justificar el crimen. O sea, digamos que uno de los elementos importantes es, usted lo mencionaba ahorita, tenemos capacidad de decidir, ¿sí? También tenemos capacidad de
regularnos y decir en consecuencia si lo hacemos o no lo hacemos. Y ahí es donde precisamente el legislador se enfocó diciendo ellos lo planean, ¿sí? No solamente por la compra de las armas, sino que seguramente ya tienen un tiempo esperando el momento propicio y la coartada aparentemente perfecta. Recuerden que yo no soy creyente del crimen perfecto, eso no existe y sé que usted como Totalmente investigador de acuerdo. tampoco, sí, existen las malas investigaciones, pero el crimen perfecto no existe. Siempre habrá algún tipo de evidencia. El doctor Lockhart, a través del principio de Lockhart, tenía absolutamente razón al decir que el criminal algo deja en la escena y algo Algo se se lleva. lleva. Ujú. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues es la lectura que en su momento se le dio. Pero si lo estuviéramos manejando ahora, veríamos esto sí como como usted dice, como un posible atenuante, ¿sí? De la responsabilidad. Tanto y tan fuerte fue esos abusos, ese maltrato, ese daño a la psiquis de estos adolescentes, niños, jóvenes que estallaron. Hay, usted lo mencionó ahorita, corroboración periférica. Y en esa corroboración periférica seguramente nosotros, nuestra legislación, con nuestros investigadores, hubiéramos entrevistado, buscado otras posibles víctimas de el señor José Menéndez como presunto agresor. Y al parecer hay relatos de gente incluso del grupo Menudo y de otros que tuvieron contacto con él que dicen que al parecer él tenía comportamientos sexuales inapropiados con niños. Y fíjese lo importante que sería llevar esto al estrado judicial, o sea, nos está corroborando Claro. que el señor precisamente tenía esa situación. Y también importante, doctor Belisario, sumando a lo que usted nos indica, hoy en día la legislación y las altas cortes han establecido unos estándares y unas líneas jurisprudenciales también del concepto de la corroboración periférica. Ya no solamente es llamado el fiscal delegado del caso Ujú. a hacer esa corroboración, a tener esa información colateral o esos Ajá, insumos, sí. sino también uno como defensor de manera proactiva establecer esa información colateral, hacer un nexo causal que sea muy determinante, sea con indicio 1, indicio número 2 o indicio 3, puede ser un testimonial, un documental o una base de opinión pericial que pueda dar entre la sumatoria de esos elementos que efectivamente sea un antecedente de una violencia física, Ujú, verbal, sexual, psicológica o económica. ujú. Y todos esos factores, llevándolos hoy al estrado judicial, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, son elementos que sí pueden sumar y que sí será importante a futuro de un estudio más profundo, diría yo, porque generalmente en la praxis judicial se observa que hay operadores judiciales que son muy alejados a esos conceptos. No sé de pronto si por desconocimiento o por falta de querer materializar las herramientas que el propio código, la ley, la Ujú. jurisprudencia nos da. Simplemente uno mencionar, como te decía, un concepto en imputabilidad ahorita es como uno mencionar un pecado capital. No, eso está prohibido, eso no se puede. Pero ¿por qué si está contemplado en la norma? Trabajémoslo, hagámoslo. Y se puede probar Y se puede probar. Y es más, técnico científicamente. científicamente, es más, se puede hacer la propia fiscalía o uno como defensa bajo ese principio de igualdad de armas. Pero desafortunadamente uno observa que a veces cuando lleva esos elementos a un operador judicial, a veces suma más la investigación de pronto muy pasiva Ujú, o muy express de la fiscalía, que no con eso no quiero dar un mensaje que sea una institución que haga las cosas mal, ujú, pero de pronto sí es una falta a veces de conocimiento y de capacidad, de una capacitación más exhaustiva y detallada del marco jurídico, de las herramientas que están aquí, porque todo está ahí taxativo. ujú. Entonces, utilicémoslo. Y cuando a veces el otro extremo procesal lo hace, en este caso la defensa técnica,
pues no es como hacen muy bien visto o se observan bastantes elementos o positivos o negativos para indicar que ese medio de prueba o de pronto lo que uno trata de demostrar no es muy cercano a una ley como la ley 906 de 2004. Ujú, Y como tú lo dijiste al inicio ahorita, sí, eso es un modelo del sistema norteamericano. Para mi concepto como abogado, como perito, es una copia que no ha dado mucho resultado. ujú, Hay falencias sí, de forma y de fondo. ujú, Hay interpretaciones de tipo disímiles. Cada operador guarda un criterio distinto, pero a veces unos más apartados de la norma, ujú, otros más cercanos, pero no hay ese punto de equilibrio común que se permite establecer que efectivamente el legislador o la esencia o el espíritu de esa ley llamado a buscar un mecanismo, una solución o a dar herramientas, ya sea para ese caso de defensa o fiscalía, los que estén muy acorde con el sistema procesal. ujú, Entonces yo siempre lo he reiterado, inclusive lo he tenido en algunas discusiones en estrados judiciales. Los criterios acá en Colombia, los operadores judiciales son muy distintos. ujú, Y sí, exacto, obviamente todos no pueden pensar igual, pero es que el ejercicio hermenéutico, el análisis de la norma es uno solo, está ahí. Apliquémoslo. ujú, Es eso. sí. Y fíjese, usted me hace pensar, tener como reflexión que lo curioso es que los operadores judiciales, especial jueces, buscan o piden las pruebas de certeza, cuando la certeza no existe. No, Yo lo he dicho en el estrado, es que su señoría, ni siquiera el ADN nos da la certeza, ni siquiera una prueba biológica como el ADN nos la da, porque tiene un 99.999% es de un margen. posibilidad. Sí, Es un margen, o sea que hay un 0.001% de error. Ahí no está la verdad revelada. Se necesitan más elementos, se necesita más ponderación para llegar a ser lo más objetivo, entre comillas, y neutral posible dentro de esa ponderación. Ha sido un gusto, doctor Jaime García, conversar con usted sobre este caso. Creo que para finalizar, yo había tomado nota de una frase con la que quiero concluir y es que en estos procesos, y lo aterrizamos como si lo juzgáramos Made in Colombia, no solo debemos mirar el delito, sino la historia que lo engendra. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, Doc. doctor Belisario, muchas gracias. Con gusto.